Conocer lo que nos puede pasar, las enfermedades que existen en el mundo, desde el punto de vista científico, por qué ocurren, por qué no hay cura, por qué los tratamientos son tan agresivos, por qué es tan caro. Son algunos de los temas que vamos a conversar a propósito de que hoy es el Día Internacional del Cáncer. Estamos con el doctor Jorge Gallardo, él es oncólogo de la Clínica Alemana, presidente de la Fundación Cáncer Chile. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Chile. Bueno, a propósito de Chile, yo voy a decir algunas cosas para que presten atención solamente, no es para que nos asustemos, pero es una realidad. En Chile, cada 25 minutos una persona muere de cáncer. 1 de cada 4 nos vamos a morir de cáncer. Eso en cuanto a la muerte. Vamos ahora a la detección o el diagnóstico. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a sufrir de cáncer en algún momento de su vida. Esto lo digo para que tomemos conciencia. 45.000 personas son diagnosticadas y lo que pasa después, por ejemplo, depende del nivel socioeconómico, porque el porcentaje de muertes en los sectores más desposeídos es mucho mayor. Y si pensamos que el 80% se atiende en el sector público, que es el que menos recursos tiene, ay. A ver, doctor, ¿por qué esa tremenda diferencia entre el acceso a los tratamientos en el sector público que en el sector privado? ¿Por qué la gente más pobre sufre más de cáncer? Sin duda, Cecilia, que hay una disparidad enorme en el acceso a la salud moderna, partiendo ya desde la posibilidad que tienen algunas personas, algunos grupos sociales en nuestro país de acceder a una consulta de especialistas. Tenemos limitaciones, si usted revisa la concentración, el número de especialistas en oncología o de todos los especialistas, la mayoría estamos en Santiago y la mayor parte está en Santiago Oriente. Entonces encontramos que ciudades importantes del país como La Serena, Coquimbo, mi ciudad, Curicó, Talca, tienen una proporción de especialistas francamente menor y eso en cáncer sí que es notorio, sí es notorio. Está el tema también de la demora, porque no es lo mismo cuando uno hay una detección, por ejemplo, entre que te dan la hora con el médico, entre que te dan tienes, ¿no es cierto?, hora para hacerte el examen, hora para el tratamiento. Si además después los medicamentos con los que cuenta el sector público no son los de última generación, no son los de primera línea, entonces hay una serie de factores que además ayudan, y ni hablar de las personas que viven en lugares más alejados, ¿no? Claro, acá mismo en Santiago tenemos una diferencia que puede ser muy significativa y que debería ser motivo de un estudio bien hecho. ¿Cuánto es el pronóstico que tiene un paciente en determinadas zonas de Santiago mismo? Y es diferente, por las cosas que usted mencionaba. Incluso en pacientes que tienen la enfermedad auge, que tienen una cobertura especial, que tienen más facilidad para ingresar al sistema público, uno observa de que los pacientes, desde la mujer que se notó que tenía una nodulación en la mama, ¿cuánto tiempo pasó para que le dieran la hora para la mamografía? Hay un tiempo establecido, pero eso no siempre se cumple. ¿Cuánto tiempo pasó para que le informaran la biopsia? Tengo una amiga conocida, tremendo lo difícil que fue para eso. Uh-huh. Después tenemos la biopsia, que tiene que ser operada, después tiene que recibir radioterapia, tiene que recibir quimio, y a veces los especialistas no están en el sistema público. Entonces lo que usted menciona es de una verdad muy grande, y si mencionamos además las enfermedades no auge, el desastre es aún mayor. A ver, vamos respecto al sector público. Los médicos no están disponibles. Usted mismo trabajaba en el sector público y ahora trabaja en el sector privado. Según lo que he leído, la razón son 2. 1, mejores salarios. 2, que en el sector privado sienten la satisfacción, digamos, profesional, en buena, digamos, sí, de contar con la maquinaria, con los medicamentos mejores y tener mejores resultados. Esas dos son verdades muy claras, muy fuertes. Hay una diferencia muy grande entre lo que puede tener como ingresos un médico trabajando en el área pública y lo que podría llegar a tener en el área privada, que casi no tiene límite en alguna medida.
Por otra parte, las exigencias, las demandas en el sistema público es muy grande. O sea, tienes que atender una gran cantidad de pacientes. Pero si la mayoría se atiende en el sector público, claro, el 80% estamos diciendo. Tenemos pocos especialistas, entonces tienes que trabajar con un gran volumen de pacientes, en este caso en la parte mía, en la parte de oncología médica, es una condición de trabajo muy desgastante, y las personas cada vez están más conscientes de que existen alternativas de tratamiento, y a veces piensan de que su médico, que en general tiene muy buena formación, no se las quiere entregar por una cosa de tipo personal. Identifican en el médico tratante las falencias que el sistema tiene, y entonces hay cierta agresividad, cierta molestia, que es comprensible. Claro, es comprensible, y eso te hace más difícil el trabajo. Pero dígame, y doctor, también el acceso a lo que usted mencionaba, acceso a la tecnología. Te voy a mencionar un caso simple. El PET scanner o PET CT, eso le iba a preguntar. Es un recurso que es de mucha ayuda para muchos tipos de cáncer, no para todas las situaciones. En el sistema público, hasta donde yo sé, no existe ninguno. En el sistema privado hay unos 5. Hay cuatro en Chile, lugares donde donde te puedes hacer un PET. Este sistema que permite detectar los tumores de forma precisa, dicen. ¿No? Es más precisa que un escáner. Claro. También hay no es usado en los hospitales. No es usado. Pero lo que es en la López Pérez hay uno. Sí, la Fundación López Pérez, que es una institución privada. Sí, pero es carísimo. Es caro para un sueldo. ¿Usted me puede explicar por qué es tan caro el tratamiento para el cáncer? Ya desde el PET, que cuesta casi 2 millones de pesos hacerse el PET, hasta las quimio, pasando por la radioterapia y todos los tratamientos. Bueno, todas las tecnologías nuevas en general tienen un costo que con el tiempo, según pasa el tiempo, van disminuyendo. Eso pasa así. Pero el sistema PET es de un costo muy alto. Yo hasta donde yo conozco, vale $1.000 la parte glucosa, ¿no? Glucosa radioactiva. Y en algunas instituciones es más barato. Después, los tratamientos en cuanto a cirugía también tienen un costo muy alto. En el sistema público bajan los costos. En cuanto a medicamentos, es decir, es un tema muy, muy relevante. Yo he mencionado que hay una quimioterapia para cáncer de mama, no quiero decirle mencionar. Dígala. Pero, sí, que tiene un costo, sigue teniendo, fue aprobada en el año 98 para cáncer de mama, y sigue teniendo un costo que es altísimo, 1.800.000 la dosis por ciclo de quimioterapia. Entonces, el sistema público no lo está proporcionando completamente, y las personas que quieren acceder en términos individuales a esto, les es imposible. Fíjese que la forma más útil, que es lo que llamamos adyuvancia, que es cuando una mujer con un cáncer de mama fue operada, se extirpó todo, y lo que estamos haciendo es emplear quimioterapias que puedan disminuir el riesgo de recaída. Lo mínimo que necesitamos usar son 18 sesiones. 18 por 1.800.000, eso ¿quién se la puede? Claro. Pero doctor, ¿cuál es el rol de los laboratorios? ¿Qué pasa con los laboratorios? ¿Hay algún reclamo que podríamos hacer? ¿Alguna, no sé? Yo pienso que en relación a ese medicamento ya... En el general, laboratorio, lo digo. Sí, que como ese medicamento específicamente no es genérico, tiene la posibilidad de venderse al precio de mercado. Y eso es lo que está condicionando gran medida los valores de los medicamentos. ¿Cuánto paga el mercado por el acceso a estas terapias? Y son realmente muy grandes. En Uruguay, en Brasil y en otros países, lo que ha hecho el Estado es tener un rol mucho más activo. Entonces, ¿de qué manera? En el caso de Uruguay, por ejemplo, ellos dicen, este medicamento es inaccesible para toda la población, y por lo tanto no va a entrar en el sistema ni privado ni público. Hay que bajar el precio para que podamos tener un medicamento más al alcance. En el caso de Brasil hicieron algunas cosas parecidas. ¿Y qué se logra con eso? Que finalmente que se negocie y tener presionan. Menos precios. Claro que sí, porque los valores de los medicamentos no son los mismos internacionalmente. Hay diferencias importantes entre un país y en otro. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, hay diferencias en el valor de los medicamentos. Bueno, pasa tengo entendido, en la India, por ejemplo, cómo pueden negociar también con los laboratorios, porque es tanta la población, entonces con un laboratorio u otro dice, bueno, si quieres que te compre a ti, bájame los precios, pero yo tengo aquí una demanda altísima. Se podría pensar, por ejemplo, en que se reúna el mercado, el Mercosur, por decir, y que todos juntos hacer presión, como así lo propuso un expresidente de Uruguay cuando estuvo de visita en Chile hace un tiempo atrás. Yo pienso que sí, es algo difícil me parece, pero como país es mucho más posible que podamos
tener una negociación que sea de más beneficio para los pacientes. Ahora, doctor, en todo caso, el tema del costo y de los laboratorios, ¿hay algo que los laboratorios podrían hacer y no hacen, cree usted? Precio a un medicamento a un menor precio puede ser una buena alternativa, yo creo que lo pueden hacer. Hay un tema que es bien delicado porque tiene muchas aristas, pero por ejemplo cuando hay genéricos y de buena calidad, inmediatamente el valor del medicamento original baja. Pero el hecho de permitir genéricos tiene que ser muy bien evaluado. Los medicamentos genéricos deben ser de muy buena calidad y tienen que ser muy seguros también. Porque cuando se abre la puerta a los genéricos a veces entran medicamentos que realmente hemos visto que los pacientes se lo toman y finalmente son expulsados del cuerpo sin haber sido sin haber cumplido su rol. Claro. Estamos conversando con el doctor Jorge Gallardo, oncólogo de la Clínica Alemana, presidente de la Fundación Cáncer Chile. ¿Por qué hay tan pocos especialistas, doctor? ¿Por qué tan pocos oncólogos en Chile? Mira, en Chile, con esta población de cerca de 17 millones, somos casi 100 oncólogos, es muy poco. ¿Por qué? Y en Argentina, con casi 40 millones, son cerca de 900. La cantidad de formación de especialistas en Chile está limitada, el interés por la especialidad por oncología está limitada, los especialistas identifican que es un área de la medicina muy áspera, muy difícil, muy exigente en cuanto a conocimiento, pero también que se requiere un temperamento para poder sobrellevar esto bastante fuerte. Así que son varias las limitantes, pero yo esperaría que la cantidad de formación de especialistas incremente y sobre todo si tenemos interés actualmente como país en mejorar la salud pública, eso es un tema que sí importa. Durante un tiempo además, Cecilia, la formación de especialistas en el tiempo en que yo me formé era solamente por un interés personal y acá se necesitan políticas de Estado, se necesita política que motive a los jóvenes a ingresar a esta área y eso significa darle facilidades para hacer el periodo de formación, que es muy largo y complejo. Además, tiene, como dice el doctor, una exigencia, porque tratar a un enfermo de cáncer es particularmente difícil. Está el miedo a la muerte, muy potente, porque como yo decía hace un momento, te dicen tienes cáncer y es es devastador, ¿no? La palabra nomás, sí, así es. La carga esa que tiene la palabra. Y entonces, claro, les resulta, tienen que tener además una capacidad psicológica, contenerlos emocionalmente, aunque hay un equipo también que ayuda. Así es. Mira, uno de los temas difíciles como médico, para mí como médico especialista, es entregar malas noticias. Eso es un momento extraordinariamente complejo desde el punto de vista psicológico, emocional, y uno necesita cierto grado de preparación. ¿Cómo decirle a un paciente que tiene cáncer, darle esperanza, darle tranquilidad, darle optimismo, y a la vez decirle de que esto no tiene curación en un porcentaje de pacientes? Esa capacidad se va adquiriendo de a poco y la hemos ido adquiriendo casi por autoformación. Necesitamos tener más fortaleza, mejor herramienta en ese sentido. O tal vez no todas las personalidades tienen, digamos, están capacitadas para eso, o tienen la facilidad. No todos somos iguales. Eso hay personas, es muy importante, porque yo puedo entregar la misma forma en las noticias y para algunos pacientes quedan extraordinariamente tranquilos, contentos, pero para otros es un desastre, es un derrumbe. Entonces, el mismo mensaje entregado hay que hacerlo de distintas formas, hay que a veces ir modulando la intensidad de la información, llegar hasta cierto punto, tener la capacidad para decir este es el momento para parar. Ahora, también a propósito tal vez de lo que usted está diciendo y por proteger o por no dañar, no se entregan muchos detalles científicos, pero a ver, aquí lo podemos hacer. Sí. Yo quisiera que nos cuente, no se ha descubierto por qué una célula en un momento dado se degenera y nace el cáncer, pero sí se sabe cuáles son los factores de riesgo, claro, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que todavía no se haya descubierto? Es que cuando hablamos de cáncer hablamos de más de 150 enfermedades distintas. A modo de ejemplo, tener un cáncer de la piel tan maligno que se llama melanoma,
tiene una relación muy directa con la acción de los rayos ultravioleta en la piel. La piel tiene células que se están multiplicando muchas veces y estas radiaciones dañan estos genes que están en proceso de multiplicación. Sin embargo, la radiación, por decir algo, no tiene ningún efecto en cerebro porque las células no se multiplican porque la radiación no llega ahí. Tema muy distinto es tener, por ejemplo, un cáncer del pulmón. Y ahí el factor más importante es que no es la nicotina, sino la combustión de los vegetales que inhalamos, que es la que lleva sustancias que son bien conocidas y que afectan a estas células que nuevamente están en multiplicación. Entonces, sí sabemos muchas cosas, sí sabemos. Pero el hecho de, bien preciso científico, todavía no se ha descubierto cómo parar, qué hacer para que esa célula no se multiplique, no le pase eso. Tenemos las células por mencionarte las del intestino, se multiplican cada 3 días. Cada 3 días nosotros hemos renovado todas las células del intestino. Imaginémonos lo que significa copiar la Biblia manualmente, cada 3 días. ¿Cuántas veces nos equivocaríamos? Y eso es lo que le pasa a las células, que se van acumulando una cantidad de errores. Se cometió un error en un gen determinado que quedó mal copiado, se volvió a producir otro error más, y esto es una sumatoria de cosas. Y hay una publicación reciente que dice el 50% o el 40% de los cánceres no se producen por factores hereditarios, no se producen por factores del ambiente, como estamos diciendo, sino por simplemente un hecho de azar, de mala suerte, que al copiarse la información, que es tan fina, es tan compleja, se produce un error, y esta copia que se va produciendo en este ejemplo cada 3 días es muy alto el riesgo. Ahora, el cáncer comienza, como decíamos, en una célula. La transformación de una célula normal en tumoral es un proceso multifásico, como dicen ustedes. Sí, ¿no? Suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores genéticos del paciente y 3 categorías de agentes externos. Entonces son tantos los factores que entran en juego, pero uno suele decir, bueno, ¿saben qué? Hay que prevenir, ¿ah? Y prevención es una buena alimentación, una calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el factor genético, doctor. Tenemos la mala suerte, como dice usted. ¿Ah? Claro, el factor genético, desgraciadamente hay cánceres que son definitivamente genéticos y eso se presenta en los niños. Por ejemplo, la leucemia del niño. Claro, pues decimos que en el caso de los niños, ¿cómo nos explicamos si todavía son niños y cómo todavía ni siquiera se han empezado a alimentar mal? Claro, hay factores genéticos. Hay algunos genes que producen proliferación celular y otros genes que... para la supresión, la multiplicación celular, le llamamos genes supresores. Y cuando tenemos que un niño nació con un gen que sigue estimulando la proliferación, por ejemplo, el crecimiento del hueso, el crecimiento del riñón, esas células siguen multiplicándose. Pero también si tenemos el gen supresor todavía activo, que impide de alguna manera, hace que las células que se multiplicaron terminen destruyéndose, tenemos un cierto grado de equilibrio, pero si se muta el segundo gen ahora, entonces ya el crecimiento es desbordante y esos cánceres aparecen a temprana edad. Como nada es blanco y nada es negro, tenemos los cánceres ocasionados por el ambiente, por ejemplo, los relacionados con el hábito tabáquico, que es más fácil de entender. O el medio ambiente, claro, o ¿sí? Como los asbestos también, que se acuerdan, que por eso se prohibieron, el diésel. El diésel, claro. El diésel, y sin embargo se promueve mucho de alguna manera el uso del diésel porque es más barato y es muy cancerígeno. Claro que sí. Tenemos factores ambientales que son muy importantes. Para mí uno de los factores ambientales, y me gustaría detenerme en esto, que es sumamente importante, cáncer gástrico, es la primera causa de muerte en Chile. Y eso se asocia muy claramente a la ingesta muy alta de sodio, de cloruro de sodio. Comer sal en exceso es una cosa muy, muy nociva. Y cuando comemos carnes calcinadas, ¿visto, Cecilia? Como algunas veces los restaurantes venden carnes calcinadas. O sea, calcinada, quemadita. Quemadita, negra, ¿no? Y no es carne bien cocida, sino definitivamente con la misma sustancia que nosotros inhalamos en el cigarrillo, la estamos ingiriendo ahora, son muy parecidas, y eso tiene una cantidad de carcinógenos que son muy importantes. Cocinar bien sí es importante. Cuando dicen esto de prevenir, atención, nos dicen ya, vida sana.
ser delgado. ¿Los gorditos tienen más posibilidades de desarrollar un cáncer? Qué buena pregunta, Cecilia, porque es muy importante. Nuestro 30 o 40% de nuestra población es obesa y hemos observado en el último tiempo cómo ha ido aumentando los cánceres relacionados con obesidad. El mecanismo es súper complejo, pero está bien identificado y la relación estadística es muy potente. Ha aumentado el cáncer de mama, ha aumentado el cáncer de colon. Fíjese que el cáncer de colon, la mortalidad en apenas 20 años se duplicó. Cáncer de páncreas, el cáncer del ovario, el cáncer del endometrio. Entonces, recomendación muy potente, conservar el peso normal. Y junto con eso está el tema de la dieta, elegir las carnes rojas, las grasas de animales. No es que uno no pueda comerla, pero tenemos que moderar el consumo y hacer ejercicio. El ejercicio es una posibilidad muy potente de reducir el riesgo de cáncer de varios tipos. Así que vida sana, bueno, eso también es un tema. Pero, doctor, yo creo que el cáncer supera el tema de la vida sana. ¿Ah? Claro, y usted acaba de decir, justamente, de reconocer cómo ha aumentado el cáncer, y todo el mundo lo dice, es casi uno tiene la sensación de que estuviéramos viviendo una epidemia. ¿Ah? Claro, es impresionante, sí. Cada día más. Ahora, es verdad también que la población, cada vez vivimos más años, por lo tanto hay más posibilidades de que, ¿no es cierto?, más personas tengan cáncer, porque por la vejez también es un factor, ¿no es cierto? Claro. Pero esto de que este aumento, ¿ustedes se lo explican solamente por el tipo de alimentación? No, esto es multifactorial y, como decía en algún momento, como son más de 150 tipos de cáncer, cada cáncer obedece a ciertos factores de riesgo. Mencionaba el de la exposición al sí. Sol, cáncer del... ¿Pero que acaso nos exponemos más al sol ahora que antes? No, ahora tenemos los protectores solares, y más conciencia. Sí, pero también tenemos una capa de ozono que está francamente dañada y eso permite la penetración de los rayos de una manera mucho más potente. ¿Por qué tanto más cáncer de páncreas? ¿Por qué tanto más cáncer de todo? Sí, otro factor más, porque esto, para cada tipo de cáncer uno tiene que comenzar a buscar algunas explicaciones que son adecuadas para ese tipo de cáncer y no necesariamente son para el otro tipo de cáncer. ¿No? Otra de las cosas que nosotros podemos hacer, Cecilia, y eso es muy importante, y es una repetición, pero súper importante, tenemos que evitar la transmisión del virus papiloma humano, y eso se transmite a través de las relaciones sexuales. Entonces, una manera de prevenirlo es la jovencita que no han tenido contacto sexual, poner la vacuna del virus, y eso nos va a disminuir de manera muy importante el riesgo de cáncer de cuello uterino. Adicionalmente, cuando ya una mujer que no se puso la vacuna, hacer el PAP también es una medida que nos ayuda. Podemos prevenir, y otro tema que es bastante importante también, hacer exámenes de poblaciones que no de alto riesgo. Uy, cómo pasa el tiempo rapidísimo, doctor. Hay muchos temas interesantísimos en esto del cáncer, y yo estoy segura que le interesa a mucha gente porque lo tienen, o porque un familiar o un conocido, o por el temor mismo de sufrirlo, ¿no es cierto? Según la OMS, estas cifras son impresionantes. 8,2 millones de personas se detectaron con cáncer en el mundo actualmente, ¿no es cierto? Claro. Pero en el 2030 la cifra será de 13,1 millones. O sea, vivimos más, es impactante, sí, vivimos más años, ok, pero... también nos vamos a sufrir. Usted lo mencionó al principio, y yo creo que está muy bien insistir y volver a decirlo. 1 de cada 2 hombres nos vamos a enfermar de cáncer durante un momento, 1 de cada 3 mujeres, y desgraciadamente 1 de cada 4 personas va a morir de cáncer. Y entonces tenemos que hacer muchas más cosas para evitar esta enfermedad, para diagnosticarla a tiempo, para tratarlas de la mejor forma. Hay muchos avances de la cancerología, de la oncología, que desgraciadamente no están llegando a nuestra población, y eso está haciendo... Fíjese, Cecilia, que hay una publicación de una revista internacional, la número 1, la número 2 del mundo, que compara los resultados de distintos países, y cuando uno mira las cifras de Chile, las compara con las del resto de Sudamérica, estamos dentro de los peores. Son dos centros que aportaron datos en Chile, el de Valdivia y el centro de Antofagasta. Sobrevida para los pacientes con cáncer gástrico en Chile, a 5 años, solamente un 16,6. En Cuba, cerca de 24, en Ecuador, cerca de un 24, en Alemania, 30, en Estados Unidos, 26. Cáncer de colon que se ha hecho tan potente y que uno tiene tantos recursos para tratarlo. Solo un 40% de los pacientes estaba vivo a los 5 años. En Estados Unidos, cerca de un 60. En Alemania, cerca de un 65.
cáncer de cuello uterino que uno piensa, estamos bien nosotros. No es así. El 50% de los pacientes solamente están vivos a los 5 años. Tenemos muchas cosas que hacer y el tema de la educación es tremendamente importante. Ahora, doctor, se habla también de esto me causa a veces, bueno, en fin, la detección temprana. Entonces uno va y se hace control. Y se controla muy, muy disciplinadamente, te haces el Papá Nicolau, te hace esto, te hace lo otro, todo lo que tú quieras. Pero hay un día en que uno de esos controles te dice, ¿sabes qué? Hay un nódulo y lo vamos a analizar. Sí, tiene células malignas. Entonces ya no es una detección temprana, ya está el cáncer. Entonces es como irónico eso. ¿De qué me sirve a mí hacerlo antes si cuando me lo descubren ya es cáncer? Bueno, ahí hay nuevamente matices en esta enfermedad que tiene tantos componentes. Voy a ir al caso de cáncer de mama, que hay muchas mujeres escuchando esto. Y no es lo mismo detectar un cáncer de mama cuando este tiene 4 o 5 centímetros, a que cuando tiene 3, cuando tiene 12, cuando tiene 1 centímetro. ¿Ah? Y eso es sumamente importante. Si bien es cierto, estos controles no son para evitar la enfermedad, en ningún caso. Son solamente para detectar la enfermedad en una etapa potencialmente curable. Y hay una tremenda diferencia cuando usted detecta un tumor de 1,5 a 2 centímetros que cuando lo detecta a 4 centímetros en cáncer de mama. Estoy hablando de cáncer de mama. Hay una tremenda diferencia cuando usted detecta, si hiciéramos, nuestra política fuera hacer escáner de tórax para cáncer de pulmón y pusiéramos solamente a los pacientes, a las personas de alto riesgo, hay una tremenda diferencia en detectar un tumor de pulmón de 2 centímetros versus 5 y versus metástasis. Claro. Y además, bueno, si es grado 1, grado 2, grado 3, en fin. La etapa más precoz, mejor pronóstico. Mejor pronóstico. Igual tiene que ir a radioterapia, igual tiene que ir a quimioterapia. No siempre el resultado es positivo, pero a veces sí. Y también una cosa es curarse y otra cosa es la sobrevida. Cuanto más años puedan sobrevivir y convertirlo en algo crónico, es mejor. Ahora, ¿hay cánceres silenciosos? Cortito. Sí, muy silencioso. Cáncer de páncreas, por ejemplo, es tremendamente silencioso y ahí tenemos los peores resultados. Y entonces, ahí no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Pero lo otro sí, y hay que trabajar y en todo caso, los tratamientos sabemos que provocan unas consecuencias horrorosas, ¿no es cierto? Las quimio, las radioterapias son sumamente agresivas, lo pasan pésimo. Y ahí aparecen después las ayudas para lo paliativo, en fin, o para aminorar los dolores, está la morfina. ¿Qué opina usted de que se use el cannabis para aliviar dolores o mejorar un poco es un tema siempre interesante. Muchos de mis pacientes me preguntan esto y algunos lo usan. El cannabis como una sustancia que pueda disminuir las náuseas y los vómitos, sí, tiene un rol. Tenemos actualmente medicamentos antináuseas, antivómitos que son mucho más potentes. Como una sustancia que pueda mejorar el estado de ánimo, sí tiene un rol. Pero también tenemos otros medicamentos que tienen muchas más acciones más eficaces. Para calmar el dolor, sí tiene un rol. Pero también tenemos otro analgésico. Entonces, sí me parece que es una alternativa y está definitivamente aprobada en algunas partes del mundo como una solución. Y me parece que ese es adecuado. Yo creo que si alguno de mis pacientes me preguntara, ¿puedo tomar? Yo pienso que sí, que es una forma de poder aliviar en el paciente sobre todo en el paciente que tiene un cáncer muy avanzado, que tiene muchos síntomas. Es una ayuda. Doctor, ¿y por qué ustedes siguen convenciendo a los enfermos que se hagan quimioterapia si ustedes saben que no habrá vuelta? Bueno, ahí hay como... ¿No es un negocio? Hay distintos matices frente a la misma cosa. El tema de cómo, por ejemplo, reducimos la mortalidad de cáncer de mama después de una operación. En general, le digo. ¿No? Sí, que quiero, para entender lo particular, tenemos que, para entender lo general tenemos que ir entendiendo este puzzle que es muy complejo, no es una sola cosa. Si tengo una paciente que tiene, por ejemplo, cáncer de mama y tiene 10 ganglios comprometidos, su riesgo de recaída es de cerca del 80% y yo puedo disminuir ese riesgo de recaída proporcionalmente a la mitad. Eso lo puedo hacer y hay muchas enfermedades en las cuales lo puedo hacer. Después, un paciente con un cáncer con metástasis. Y ahí nuevamente tenemos enfermedades muy diferentes. Un paciente con metástasis tiene un melanoma, la posibilidad de estar vivo por un periodo más de tiempo son posibilidades pequeñas. Para un paciente con cáncer de colon, actualmente,
teniendo metástasis, el pronóstico de vida es aproximadamente 30 meses, versus 6 meses que tendría la evolución natural. Bueno, pero ¿a qué precio? 30 meses, ¿no? Sí. Pero eso entonces tiene, nuevamente, si tenemos un paciente con metástasis y tiene un seguro de salud que le va a cubrir todo, si tiene, sí, que eso es importante, si tenemos los recursos para evitar los efectos adversos, porque no solamente importa, Cecilia, que el paciente viva más, sino que viva bien. Eso le iba a decir, claro. Tenemos pacientes que viven a largo plazo, en cáncer de mama, por ejemplo, tenemos pacientes que viven a largo plazo y viven en buenas condiciones. Pero en un momento la ecuación llega a ser mala. En un momento llega los efectos potenciales de beneficio para el paciente, en términos de mejorar la sobrevida, sobre todo cuando hemos usado tercera línea, cuarta línea, los tercera línea quiere decir quimioterapia. No, es que la gente no sabe. Muy bien, no, eso, tercera línea es cuando mejores son. De primera línea son los mejores. Primera línea es el primer tratamiento que empleamos en un paciente que tiene enfermedad con metástasis. Claro. Y cada vez le va poniendo algo más fuerte. No necesariamente, porque la idea es que ojalá poner algo que sea eficaz y que no tenga efectos adversos negativos, que pueda discriminar bien entre el efecto antitumoral potente y tenga respeto, por decirlo de alguna manera, contra las partes sanas del cuerpo. Segunda línea vamos a usar cuando fracasó la primera línea, ya dejó de tener efecto. Sucesivamente. Fracasó la segunda línea, ya dejó de tener beneficio, usamos una tercera línea. Cuando ya pasamos a ese nivel, las posibilidades de tener beneficio en mejorar la expectativa de sobrevida y las posibilidades de tener efectos negativos, ya esa ecuación se va haciendo muy difícil. Y ahí entonces vamos cambiando, y ahí es muy importante tener también, si el paciente estamos en la segunda línea, tercera línea y tiene muchos síntomas, cuidados paliativos es una parte muy importante en lo que es vida del paciente. Yo lo que diría, y por experiencia personal, informarse, conocer el cuerpo, conocerlo, de qué te están hablando, así poder tomar decisiones informadas, y no solamente que el médico decida por uno, y preguntar todo. Esa parte yo creo que es crucial. Uno dice, ¿qué cáncer? No sé, ¿en qué grado está tu cáncer? No sé, yo creo que es importante. En todo caso, se nos terminó el tiempo, doctor, decir respecto a los gastos, se sabe de familias que quedan en la calle teniendo que afrontar estos tratamientos. Si tenemos idea de que un ciclo de radioterapias vale en promedio 1.300.000 pesos, que las dosis de droga fluctúan entre los 700.000 a los 2 millones de pesos por cada ciclo, a veces se necesitan 10, en fin, es todo un tema. Y a propósito de este Día Internacional del Cáncer, nuestra idea era justamente informar, y no se olviden que no solamente está el tema de la prevención, sino que también hay una realidad que hay que conocer, los precios, las diferencias, se va a morir más gente pobre de cáncer que la gente con mayores recursos, o sea, la injusticia hasta en la muerte, hasta en las enfermedades. Ese tema yo creo que es muy relevante, lo hemos puesto algunas veces de manifiesto. Yo creo que hay que, como sociedad, tenemos que evolucionar, hacer algo. Tenemos que mejorar, tenemos que destinar más recursos como país a lo mismo. Y hay un tema que es bien importante, es decir, no quiero dejar de mencionar, que la formación de los médicos, la capacidad que los médicos tenemos para poder conseguir resultados tiene que ver con la formación también profesional. Y eso significa estar permanentemente actualizándose para que esa pequeña diferencia que podemos conseguir, la consigamos bien sin desmedro del paciente. Y es por eso que quiero aprovechar la oportunidad, permíteme, Cecilia, de invitar a mis colegas al simposio de oncología gastrointestinal más importante de Latinoamérica, que se hace en abril. Vienen alrededor de 1.200 personas de todo el mundo con los principales investigadores. SLAGO 2015. Muchas gracias, hemos tenido una conversación muy entretenida que tiene aristas muy importantes y que hay que seguir revisándolas. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.